Buenas tardes, subdelegada del Gobierno en España, director general de Salud Mental, amigas y amigos todos. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a compartir con ASAPME Aragón y con Fundación Ibercaja la segunda mesa redonda del quinto ciclo de salud mental infanto-juvenil. Para mí siempre es un placer, Inés, daros las gracias a Ibercaja por el apoyo incondicional que lleváis desde hace 25 años otorgando a la salud mental. No es algo esporádico, llevamos 5 años de este ciclo, pero llevamos muchos más años trabajando codo con esta institución para divulgar hábitos mentales saludables, para difundir la necesidad de eliminar el estigma y los prejuicios en personas con enfermedad mental y poder aunar el esfuerzo de profesionales, de instituciones públicas de cualquier índole y, sobre todo, dando apoyo a las familias y a las personas que afrontan un problema de salud mental. Desde luego, la pandemia marcó un antes y un después en la visión que la sociedad tiene de los problemas de salud mental. Hoy está en la agenda pública de los medios de comunicación, de cualquier institución pública. Sabemos que afecta a la comunidad educativa, que la salud mental afecta a las vidas de las personas, de las familias, pero también en el ámbito del trabajo. Y trabajar en la prevención desde la infancia y desde la adolescencia es una responsabilidad de todos. Por eso os agradezco la presencia e invito a que el director general de Salud Mental, don Manuel Corbera, nos dedique unas palabras de apertura de este quinto ciclo. Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. A ver si consigo ser breve. Subdelegada del Gobierno, Ana, deseo lo primero dar las gracias a Fundación Ibercaja y a ASAPME por la oportunidad de participar en este quinto ciclo de salud mental infanto-juvenil, que creo que se ha consolidado ya como un espacio imprescindible para la reflexión, el diálogo y el compromiso social en torno a la salud mental de nuestros menores. Quisiera también saludar a la moderadora de la próxima mesa, Isabel Tolosana, y a los ponentes Rosa Magallón, Beatriz Lucea y Chema Rodríguez, cuyas miradas complementarias van a enriquecer, seguro, de manera extraordinaria, el abordaje de un fenómeno tan complejo. El propio título de este ciclo, Después de la pandemia, ¿qué?, encierra una intuición clave. La pandemia del COVID-19 no fue únicamente una crisis sanitaria temporal, sino un fenómeno que ha alterado profundamente las condiciones en las que se construye el desarrollo emocional, social y psicológico de toda una generación. Basta con que reflexionemos cada uno de nosotros cómo nos ha cambiado ese vacío que tenemos en un periodo temporal para darnos cuenta de la impronta que dejó esa pandemia. Desde la práctica clínica y desde los sistemas de salud hemos observado un cambio claro y evidente, una mayor demanda asistencial en salud mental infanto-juvenil, un incremento de los síntomas ansioso-depresivos en ese rango de edad, el aumento de conductas autolesivas e ideación suicida y la aparición más precoz de determinados trastornos. Esto no es solo una percepción, sino que hay evidencia consistente y convergente sobre ese respecto. Más allá de los datos, lo que hemos vivido es algo más profundo, una alteración del contexto en el que los menores crecen, se relacionan y construyen su identidad. La pregunta no es solo qué ha pasado con la pandemia. La pregunta también es por qué ha pasado y especialmente por qué ha afectado tanto a los adolescentes. No quiero profundizar mucho en eso porque creo que en la mesa lo van a expresar mucho mejor que yo. Sí que quisiera decir que si algo positivo debemos sacar de ese periodo de la pandemia, o algo al menos transformador, es el hecho de haberse hecho visible lo que durante muchos años ha permanecido latente, parcialmente oculto. La pandemia ha actuado como una especie de amplificador y también como un acelerador de la dimensión real de la salud mental en la población joven, poniendo en evidencia las limitaciones de los modelos asistenciales precedentes y obligándonos a innovar en formas de atención y de coordinación. Esto nos lleva a la conclusión de que no podemos responder al escenario actual
con el mismo modelo de antes. Debemos avanzar hacia un enfoque diferente basado en 4 pilares: la prevención y la promoción de la salud, la intervención temprana, el enfoque comunitario y multisectorial y la innovación organizativa. Deseo destacar también algo que es muy importante, lo importante que es escuchar a los adolescentes. Los jóvenes no son solo el objeto de la atención, en este caso de la atención de los profesionales. Son sujetos con voz propia y nos están diciendo cosas importantes, como que necesitan espacios propios y seguros para expresarse, que desean hablar de salud mental sin la carga del estigma, que quieren ser comprendidos y no solo evaluados, y que perciben el mundo como incierto y a veces poco predecible. Escuchar implica cambiar nuestra relación con ellos y pasar de un modelo vertical a uno más participativo. Este ciclo es especialmente valioso porque reúne miradas diversas: la clínica, la psicología, la educación, los medios de comunicación y muy especialmente las familias. Y es precisamente desde esa diversidad desde donde pueden surgir respuestas más eficaces. Porque la salud mental infanto-juvenil no se construye solo en las consultas, sino también en las aulas, en los hogares, en los espacios comunitarios, en la cultura y en el entorno social. Y permítame terminar con una reflexión. La pandemia ha supuesto la pérdida de muchas certezas, pero también ha abierto una oportunidad. Una oportunidad para replantearnos cómo entendemos y cómo abordamos la salud mental. Si somos capaces de aprender lo vivido en estos años, de reforzar lo que funciona y de transformar lo que no, podemos construir un sistema más cercano, más preventivo y más adecuado a las necesidades reales de nuestros jóvenes. En eso estamos comprometidos también en el Gobierno de Aragón. Gracias por su atención, por su implicación y por contribuir con su trabajo y su presencia hoy aquí a mejorar el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si me permiten citar las palabras de Nelson Mandela, no hay revelación más fiel del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Que este ciclo sea un espacio de reflexión, pero sobre todo de cambio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas presentes en esta sala. Tras el éxito de la primera conferencia sobre ciberacoso y bullying 2.0 de este quinto ciclo de salud mental infanto-juvenil, hoy nos encontramos para abordar un segundo tema que, como indica el título, después de la pandemia, ¿qué? Cambio de paradigma y consecuencias para la salud mental de los adolescentes. En España, el debate sobre la salud mental de los adolescentes en la era post-pandemia ya no puede verse como un simple pico coyuntural que se resolverá con el tiempo. Los datos disponibles indican que, además de una parte reactiva relacionada con el confinamiento y la interrupción escolar, ha surgido un cambio estructural en el perfil del malestar adolescente y en cómo se manifiesta tanto clínicamente como socialmente. Hay síntomas más internos, un mayor desgaste emocional sostenido y una demanda de atención que ha crecido más rápido que la capacidad del sistema para dar respuesta. Un estudio del HBSC 2022, que ha sido respaldado por el Ministerio de Sanidad, permite comparar las tendencias de bienestar y malestar antes y después de la pandemia. Un dato que resume la magnitud del cambio es el aumento del malestar psicosomático emocional en los adolescentes, del 27,8% en 2018 al 38,5% en 2022, lo que representa un incremento cercano a 11 puntos. Además, el impacto se intensifica con la edad, alcanzando un 60,3% en chicas de 17 a 18 años, en comparación con el 28,4% en los chicos de la misma edad.
Este patrón se alinea con lo que indican los profesionales de la salud mental a propósito de lo que observan en consulta. Uno de los cambios más significativos, y a veces menos mencionado, se puede observar en el ámbito de las relaciones. Después de la pandemia, la forma en que los jóvenes socializan ha evolucionado hacia una convivencia híbrida, presencial y digital, lo que ha tenido efectos tanto clínicos como educativos. No se trata de decir que las redes son la causa, sino de reconocer que la manera en que se conectan y sienten pertenencia ahora depende más de la interacción digital y de la rápida validación social, lo que puede afectar a sus habilidades relacionales, la gestión de los conflictos y su estabilidad emocional en ciertos casos, con mayor vulnerabilidad a la comparación y exclusión social, a la evaluación externa, menor posibilidad de desconectar, el efecto 24/7. El escenario que hemos descrito supone y sugiere que muchas familias están lidiando con un malestar que a menudo no se expresa abiertamente. El primer obstáculo no es solo la falta de recursos, sino más bien la necesidad de construir confianza y establecer canales de comunicación seguros tanto en el hogar como en el entorno escolar. Es decir, se enfrentan a un incremento en dilemas y desgaste personal que pasa por la creación de un circuito de ayuda que canalice y guíe sus demandas. A continuación, vamos a lanzar una primera pregunta que vamos a invitar a todos ustedes a que puedan participar, ya que luego no habrá un tiempo de preguntas, ¿de acuerdo? La primera pregunta de Mentimeter es la siguiente. ¿Consideras que la pandemia ha afectado a la salud mental de los niños y jóvenes? Podéis, a través del código QR, dar vuestras respuestas y, al finalizar, iremos viendo un poco qué es lo que habéis respondido. Antes de comenzar, evidentemente, me gustaría presentar a los ponentes que van a participar esta tarde en esta mesa redonda. Solo vamos a hacer un pequeño apunte porque la verdad es que tienen los tres un amplio currículum en sus diversas especialidades, pero vamos a hacer un resumen con lo más importante que les puede caracterizar. Para empezar, vamos a presentar a Rosa Magallón. Es la primera mujer catedrática de Medicina de Familia de España, médica especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, profesora titular de Medicina de Familia en la Universidad de Zaragoza y profesora asociada de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, Rosa, por estar esta tarde aquí con nosotros. Encantada. A continuación, contamos con Chema Rodríguez, que es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Ha sido jefe de prensa en el Gobierno de Aragón y la mayor parte de su vida laboral la ha desarrollado en prensa escrita, sobre todo en Heraldo de Aragón, y desde 2022 es redactor jefe del periódico 20 Minutos en Madrid. Así que muchísimas gracias por venir hoy hasta aquí, Chema. Gracias a vosotras. Y tenemos también a Beatriz Lucea. Es máster en Psicología General Sanitaria y graduada en Psicología por la Universidad de Zaragoza, además de experto universitario en Psicoterapia Infanto-Juvenil y Familiar por la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias, Beatriz. Buenas tardes, muchas gracias. Y si os parece, vamos a empezar ya esta conferencia conjunta. Beatriz, cuando hablamos de que en España el malestar adolescente ya no es solo un pico pospandemia, sino que se ha convertido en un cambio más estructural. ¿Qué significa eso realmente? ¿Cómo se refleja en la vida cotidiana? Bueno, pues hablamos de que no es solo más sufrimiento en sí, sino que los jóvenes y adolescentes se relacionan de una forma diferente con ese malestar, que además tiende a ser más silencioso, más evitativo, menos observable para el entorno y de hecho hace que nos cueste más detectarlo por eso mismo. Tengamos en cuenta que durante la pandemia había una serie de aprendizajes clave en la infancia y adolescencia que tenían que ocurrir a nivel emocional y a nivel de socialización. ¿Qué pasa? Que esto ocurre en un contexto de aislamiento, de incertidumbre, de hipervigilancia y que, por supuesto, 6 años después continúa habiendo un impacto en la salud mental de jóvenes y adolescentes en varios niveles, además. El primero de ellos, y creo que nadie le va a sorprender especialmente, es en la socialización.
Vemos una socialización mucho más controlada, mediada por pantallas, y esto supone que muchas veces podamos revisar lo que decimos, cómo lo decimos, lo que he dicho, lo que no he dicho, y lleve mucho más a esa supervisión de cómo debería haberlo hecho, lo que habrá pensado la otra persona. Nos hace perder cierta espontaneidad en las relaciones y además esto se está influenciando de alguna forma en que haya más casos de ansiedad social. Además, este tipo de contacto no tan directo está llevando a que jóvenes y adolescentes ahora sean mucho más introspectivos. Esto no es algo necesariamente negativo, pero sí que se está viendo que esa mirada hacia adentro es de una forma mucho más autocrítica y en la que se cuestiona todo. De hecho, esto nos da información de por qué ese sufrimiento es más silencioso. Cuando voy a pedir ayuda, estoy pensando en si la otra persona va a creer que no es suficiente esto como para que sea un problema. Pienso que está en mí esa dificultad. Ahí tenemos ya algunos datos. Por otro lado, es cierto, de hecho, que también la forma de regular las emociones se ha visto alterada. Al final, durante la pandemia, pasamos a que las pantallas sean el medio tanto de desconexión como de conexión. ¿Qué significa esto? Pues que a día de hoy la pantalla está teniendo una función de alivio emocional rápido. Ya no se procesan las emociones de la misma forma y la tolerancia al malestar ha bajado enormemente. Asimismo, en este panorama de auge de redes sociales, de plataformas digitales, se está dando un fenómeno de que en la sociedad aparecen ciertos valores para los que jóvenes y adolescentes están siendo muy sensibles. Vemos una gran comparación social, pero por unas expectativas elevadísimas que se les venden, ¿no? Al final ellos a lo mejor aún no están preparados para sostener todo lo que se espera de ellos en esos términos. Bueno, y al final todo esto se traduce en sensaciones de insuficiencia, baja autoestima, inseguridad. Sí que me gustaría hablar también de los patrones evitativos que se dan a día de hoy en infancia y juventud y adolescencia, por supuesto. Y esto es algo que durante la pandemia era necesario, pasaba, teníamos que quedarnos en casa, reducir las exposiciones sociales, protegernos de cualquier mínima amenaza. Es entendible que ahora jóvenes y adolescentes que han crecido con esto busquen más esa evitación. No es el señalarles, sino el entender qué es lo que puede estar pasando para ayudarles, por supuesto. Pero sí que vemos una tendencia a que ante un reto en el contexto escolar, el abordaje sea a lo mejor faltar a clase. Evitar situaciones sociales en las que temen sentirse incómodos o demasiado expuestos, no hablar de ciertos temas de conversación. Y es cierto que este panorama es preocupante porque ese sufrimiento mucho más internalizado se está traduciendo, además lo comentaba antes Manuel, en un incremento de los casos de ideación suicida y conductas autolesivas. ¿Esto existía antes de la pandemia? Por supuesto que sí, pero es verdad que ahora les cuesta mucho más hablar de ello, verbalizarlo, poder pedir ayuda. Entonces sí, hay un cambio estructural, me parece que muy significativo, relevante y que creo que nos pone un poco en la cuestión de qué tenemos que hacer para detectar y abordar mejor este panorama. Rosa, y en el ámbito sanitario, este cambio que se ha producido en todo lo que tiene relación en salud mental, ¿tiene un efecto directo con las atenciones que hacéis en atención primaria? ¿Cómo afrontáis la demanda de gente cada vez más joven? Hay una cuestión muy relevante. Yo me lo apunto porque luego me enrollo como las persianas. Hay varias cuestiones que las ha trasladado muy bien Beatriz. Nosotros en el Servicio Aragonés de Salud, como el Sistema Nacional de Salud, uno de los grupos de edad más vulnerables y que menos atención reciben son los adolescentes. Los niños, las mamás, los papás llevan a los niños hasta los 14 años, la vacuna, tal cual, y en cuanto termina la atención pediátrica, desaparecen. Y es de los 14, de los 12, 13, 14 hasta los 20 años, en este periodo, donde se desarrollan todos los estilos de vida no saludables, donde se empieza a fumar de todo tipo de cosas, donde se enganchan, como muy bien ha dicho, este alivio emocional rápido es una adicción. Y esto está muy estudiado por las redes sociales. Estamos generando adictos, estamos en una epidemia de adicciones, inciso, no solamente los adolescentes, porque yo hablando con los adolescentes me dicen, ¿cuántas horas le dedicas al móvil? Y me dicen, no más que mi papá. O sea que también nos lo tenemos que hacer mirar, ¿vale? Entonces, claro, entonces esto
desde los 14 hasta los 20 años, en que los cuales ya empiezan a ser un poco adultos y empiezan a percibir que tienen problemas, hay una etapa que los servicios de salud no los atendemos. No los atendemos. Yo tengo por aquí alguna paciente y he tenido alguna experiencia de, pues los martes por la tarde me quedaba en el centro de salud a atender a los chavales cuando salen del instituto, porque vienen por la mañana, se van a hacer pirolas y quieren contar bullying en el cole a su médica o a su enfermera. No tenemos racionalizado y eso, este problema, y creo que es importantísimo que los servicios de salud se pongan las pilas de manera coordinada con los demás servicios para tener también una puerta de entrada fundamental, porque a veces los pediatras, las enfermeras, los médicos de familia, etcétera, somos también personal accesible. Muchas veces vienen a por la píldora al día después, y vienen a por esto y a por lo otro, y vienen por el bullying, y vienen por tal, pero no tenemos una estructura de atención. Insisto que me parece que es una de las etapas de vulnerabilidad más importante. Hago un inciso, y si yo me cortas, con el tema de que para mí la pandemia, en mi opinión, la pandemia lo que ha hecho es adelantar y profundizar en un cambio social que está muy basado en lo que es ahora la sociedad, que es el individualismo. Hace 20 años no se nos hubiera ocurrido, por ejemplo, el Mentimeter. Otras cosas porque no existía. Hablaríamos entre todos. Y esto que nosotros hacemos de adultos nos parece un problema para los adolescentes. Yo en mi carrera, y con esto ya termino, aparte de los datos que has dado, yo doy a la atención a la salud mental en la asignatura de Medicina Familia, 5º de Medicina, alumnos privilegiados, con una altísima capacidad, un altísimo nivel de no frustración. O sea, esto es otro problema, los hemos educado para que no tengan ningún tipo de frustración, y si no te frustras no aprendes a crecer. Pero bueno, el 70% de mis alumnos, de 5º de Medicina, en una escala de screening de ansiedad, depresión, puntúan positivo. 70% de un colectivo no especialmente vulnerable. Jóvenes privilegiados, jóvenes inteligentes. Imaginaos el resto. Yo creo que es una gran asignatura pendiente que los servicios de salud se pongan las pilas en generar accesibilidad a los jóvenes. Chema, estuviste durante la pandemia gestionando la comunicación del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Ahora estás al frente de la redacción de un medio de comunicación pues tan importante como 20 minutos. ¿Has visto algún cambio en la forma en que se abordan los temas de salud mental desde los diferentes medios? Sí que lo he visto. Obviando el tema, vamos a empezar por el tema de la pandemia, porque creo que fue devastadora para todos, porque claro, estamos hablando, y estaba hablando Rosa ahora de los ejemplos, ¿no? Nosotros estamos dando muy mal ejemplo con el tema de las redes sociales. Mi madre está continuamente diciéndome que me tiene que llevar a un sitio de desintoxicación de móvil urgente. Pero creo que la pandemia, fuera de bromas, fue devastadora para todos, y que en el Gobierno de Aragón fue muy complicado. Desde mi parcela, que era la comunicación, teníamos que estar cambiando continuamente las reglas. Era algo que nos enfrentamos a lo desconocido, ¿no? Y entonces a veces no era día a día, sino que era en horas, cambiaban protocolos, y cuando te enfrentas un poco a lo desconocido es un poco lógico, ¿no? Ir día a día. Yo no soy quien para juzgar, porque cuando estás dentro no eres quien para juzgar si se hizo bien, si se hizo mal. Eso lo tiene que decir la gente, ¿no? Yo creo que hubo una preocupación real por garantizar la educación a distancia, que eso fue obvio porque es lo que se intentó hacer y llegar a todos los alumnos de alguna manera, y por garantizar también el bienestar del alumnado. Pero es verdad que era algo muy complicado. Estaba encerrado, ha hablado Bea de los problemas que eso acarrea, y porque allí también había otra pata, que era el profesorado. El profesorado nunca se había enfrentado a algo así, y también tenía su incertidumbre
y también tenía sus problemas pues, de inquietud y de salud mental. Os comentaba antes de empezar que hace unos días, estaba yo en tu sitio, estaba de moderador de un foro que hicimos en el 20 minutos que se llamaba Bienestar Emocional en las Aulas. Y allí el director de Marianistas de Madrid, Leoncio Fernández, hablaba precisamente de la dificultad de garantizar el bienestar del alumnado, pero sobre todo porque viene también del profesorado, que también tiene su problema, ¿no? El titular que pusimos del foro no dejaba lugar a dudas, porque era el deterioro de la salud mental, un desafío para toda la comunidad educativa. Sin bienestar emocional no hay aprendizaje. Y eso te lo decían todos los expertos también. Cuesta mucho. Rosa acaba de decir que el 70% de sus alumnos darían positivo en un test, en un diagnóstico sobre depresión, ¿no? Entonces dice que sin bienestar emocional es muchísimo más complicado el aprendizaje, ¿no? En cualquier caso, yo recuerdo esa época en el gobierno como muy dura, muy complicada, muy desafiante. Desde luego, menos mal que no estaba yo solo. Aquí hay personas que me ayudaron mucho con esa labor. Y me ha apuntado un montón de titulares que hemos ido sacando nosotros en nuestro medio desde la pandemia. Y me he apuntado desde el 21 hasta el 26, hasta este mismo año, porque cada vez hay más hueco para hablar de salud mental y eso creo que es bueno. Creo que eso es bueno. Y uno de los titulares que vi que sacamos en el suplemento de salud hace solo 2 años era ¿por qué hay más casos de salud mental en adolescentes? Ha dicho antes el director general que hay muchos datos que lo avalan, es verdad. Nosotros estamos continuamente sacándolos y dando voz a todos estos estudios. Este es del suplemento de salud, era un estudio de la Universidad de Valencia. La experta entrevistada decía que los casos se habían disparado desde la pandemia, pero también aportaba un dato más, y es que ahora hay más visibilidad. Yo creo que sí, que en los medios ha habido mucho cambio respecto a estos asuntos, que ha habido un giro de 180 grados con el asunto. A mí me recuerda mucho, salvando mucho las distancias, no tiene nada que ver, pero cuando empezamos a hablar de violencia de género, que antes era algo que se escondía y se dejaba de lado. Ahora no solo lo damos, sino que lo damos en un sitio importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el propio sistema nuestro del 20 minutos, tenemos una macro en el que pinchas cuando es una noticia de violencia de género y sale directamente el 016. Para que, o sea, eso sale en todas las noticias que nosotros hacemos. Pues salvando las distancias, ¿no? Pero en el tema de salud mental creo que ha habido una metamorfosis total también en los medios, ¿no? Porque no solo se han empezado a abordar los asuntos de salud mental, sino que creo que se está haciendo de otra manera también, como con sumo cuidado, con delicadeza, con sensibilidad, con datos y cifras, desde luego que los hay, pero también con especialistas pues como ellas, a las que recurrimos para que nos expliquen. Y aunque los medios pues, siempre están bajo escrutinio y nuestra profesión tampoco pasa por el mejor momento, creo que cuando ponemos el foco en algo es que se pone también en el diálogo social. Estamos recogiendo lo que hay en la sociedad y creo que es muy importante porque estamos recogiendo una demanda y un diálogo que está en la sociedad. Sin lugar a dudas, Chema. Vamos a lanzar para todos vosotros la segunda pregunta de Mentimeter. ¿La tenemos ya? Sí. ¿Conoces a alguien cuya salud mental ha empeorado tras la pandemia? Rosa, vamos a continuar. Los profesionales sabemos que es importante mantener un circuito de ayuda entre el hogar y el entorno, escuela, amigos, familiares, pediatras, médicos de atención primaria. En términos prácticos, ¿cuáles serían los pasos a seguir cuando algún agente del entorno detecta que hay un problema y cómo podéis intervenir en atención primaria en jóvenes o pediatría en infancia? Bueno, yo creo que no pasa porque trabajemos, ¿qué hacemos desde atención primaria? Yo creo que lo ha comentado también el director general, hay todo un circuito que tiene que coordinarse mucho mejor de lo que se coordina. Y tiene que haber
un sistema de alarma, de punto crítico, de código ictus, cuando código infarto, uno se infarta y sabe todo el mundo perfectamente lo que tiene que hacer. Hay una urgencia, hay una detección de un caso, hay algo problemático, un adolescente que no funciona, una familia que no sabemos lo que hacer. Las familias son las grandes olvidadas, porque el niño, la niña, el adolescente está en los colegios y está en las familias. Y las familias no saben qué hacer, no saben qué hacer. Lo ha comentado muy bien el director general, promoción es en las familias, prevención es educación. Entonces yo creo que hay que establecer un circuito muy claro entre lo social, lo educativo y lo sanitario, incluyendo la salud mental e incluyendo la atención primaria. Ten en cuenta que nosotros en la atención primaria vemos aproximadamente un 30% de lo que vemos es salud mental. Y la salud mental que vemos nosotros es la de los padres, es la de las familias, son los que vienen y dicen, no sé qué hacer con mi hijo, dile a tu hijo que venga, no quiere. Entonces ahí que tenemos que también establecer un circuito. Yo me planteo, por ejemplo, que de mi escaso conocimiento del medio educativo, salvo por mi condición de madre de 3 hijas, pues yo sé que hay comisiones de absentismo escolar, porque no hay subsecciones de detección de problemas de salud mental, que muchas veces están lanzados. ¿Por qué no hay? Yo conozco alguna experiencia, yo mismo he participado en alguna experiencia de una consulta joven en los centros educativos para facilitar que el niño vaya. Incluso, tienes granos, ven a la consulta. Esto es también un sistema de anclaje y hay experiencias, incluso aquí en Zaragoza hemos tenido experiencias de residentes de medicina de familia que han ido a pasar una consulta joven en los institutos, en los centros educativos, y esto es una experiencia que podría ser interesantísima porque los niños están en la escuela, están en los colegios, en los institutos y en las casas, en las familias. Una colaboración mucho más estrecha con las AMPAs, con la escuela de padres, de la Dirección de Atención al Usuario, que ahora creo que se llama de otra manera, y desde luego yo creo que un código de salud mental. Es necesario protocolizar un código de salud mental, un código que entre todos dé la alarma para establecer un circuito, para detectar aquí hay un caso de bullying serio, aquí hay un caso de tal, y poner en marcha un circuito. Yo creo que esto sería interesante. Conozco el ámbito educativo y es cierto que el absentismo y salud mental en muchos casos van unidos. Van de la mano. Van de la mano. Hay importantes casos que, bueno, pues que no... Pero se queda mucho allí también, que decir que hay, que voy a la trabajadora social de aquí, que se pone en contacto con la de allá, que pasan 2 meses, que ahora voy, que ahora vengo. Es decir, que yo creo que tendríamos que tener la capacidad de coordinarlo mucho mejor. La adolescencia se pasa, es corta, y los niños en ese periodo sufren mucho. Beatriz, contigo me gustaría abordar otro aspecto relacionado con el comportamiento de la infancia y la juventud. Sabemos que en muchos casos los problemas que están sufriendo no se exteriorizan, que lo has comentado, como antes de la pandemia, y esto puede hacer que lo que está ocurriendo pase desapercibido tanto en el entorno familiar como escolar, que realmente es cierto que hasta que no estalla, ¿verdad?, no nos damos cuenta. ¿Qué señales sutiles deberían aprender a identificar tanto las familias como los docentes? Bueno, pues aquí sí que diría que muchas veces nos obsesionamos con encontrar esa lista fija de síntomas que nos revelen que algo está pasando, y que la realidad es que a veces tenemos que fijarnos más en cualquier cambio que rompe un poco con el patrón habitual del chico o de la chica. Yo les suelo decir a los padres y madres que creo que por suerte no existe un manual de cómo ser los padres y madres perfectos. Pero sí que jugamos con algo positivo, que es que son quienes mejor, en la mayoría de los casos por lo menos, que son quienes mejor conocen a sus hijos e hijas. Saben si duermen mal o no, si son más extrovertidos o más introvertidos, qué tipo de actividades les gusta hacer, dónde se sienten más cómodos, qué situaciones les hacen pasarlo peor. Eso son cosas que tienden a mantenerse en el tiempo. Entonces, es verdad que con el cambio en la adolescencia hay temas que pueden cambiar, pero cualquier cambio repentino, duradero,
en estos patrones, tiene que ser algo llamativo. Aún así, sí que es cierto que hay ciertas señales que podemos tener en cuenta. Empezando con niños más pequeñitos, es cierto que pueden identificar la alegría, la tristeza, lo que les genera enfado. Si bien es cierto que no tienen a lo mejor esa capacidad cognitiva de decir, llevo 3 meses fatal, no saben comparar a lo mejor, ¿no?, con otros momentos de sus vidas. Por ello nos vamos a fijar en señales a lo mejor más involuntarias o más indirectas. La pérdida del control de esfínteres, cuando ya se había adquirido un retraso en la adquisición de los mismos, quejas somáticas, dolores de cabeza, problemas digestivos, problemas para descansar bien, cambios en la alimentación también. Y es cierto que cuando pasamos a la adolescencia, estos problemas de alimentación, el descanso se pueden mantener, pero sí que diría que aquí el sufrimiento se disfraza sobre todo de apatía y de irritabilidad. Entonces, abandono de aficiones que antes les motivaban muchísimo, o dejan una afición pero no la sustituyen por otra, ¿no?, que es algo que a lo mejor puede pasar en la adolescencia, que tiendan a aislarse más, por supuesto la baja de rendimiento académico y también el refugio en las pantallas. No es siempre como adicción, aunque coincido con Rosa en que ahí tenemos un problema importante como sociedad, pero porque el tema con las pantallas ahora, además de lo que ya he explicado antes y no me quiero repetir, es que al final cuando una persona está muy saturada emocionalmente, los recursos cognitivos son limitados. Entonces cuesta mucho menos ponerse a deslizar infinitamente que leerse un libro. Es que incluso empezarse una serie puede resultarles agotador. Entonces, bueno, también a lo mejor otras señales más sutiles como el evitar el contacto, bueno, pues lo que comentaba, ¿no?, que se aíslen más. No siempre hay una mala contestación. Sí que es cierto que no es que las conductas disruptivas hayan desaparecido, pero sí que se ve más esta tendencia a un malestar más silencioso. Y en cuanto a los profes, es cierto que aquí lo tienen un poquito más complicado, porque es que en muchos casos los conocen desde septiembre y ahí no podemos comparar mucho con lo que es el pasado de una persona. Pero bueno, yo sí que les diría que pongan mucha atención a aquellos alumnos que buscan pasar desapercibidos, que esperan a ser elegidos, pero no tienen esa iniciativa a participar en el grupo. Incluso cuando hay un adecuado rendimiento académico, ¿no?, aquellos que buscan ser invisibles de alguna manera. Pero también, y esto es muy importante, aquellos que muy erróneamente a veces les ponemos la etiqueta del vago o la vaga, ese perfil que se coloca al final de la clase, que va a clase que parece que es para dormirse, que mantiene esa actitud un poco más de pasotismo, porque ahí realmente puede estar encubriendo un sufrimiento, un malestar, falta de habilidades sociales, sentir que no encajan, el miedo al fracaso académico, que a lo mejor es mejor si es porque yo lo he decidido que porque realmente lo intento y no me sale, el miedo a decepcionar. Puede haber muchas problemáticas detrás y a veces está escondiendo eso, ¿no?, el miedo a que salga a la luz una versión de mí mismo, de mí misma, que no quiero que se sepa, que realmente les da igual. También, por supuesto, mucha atención a esas actitudes más evitativas, pedir ir al baño en momentos un poco estratégicos, cuando hay que bajar al recreo para luego no aparecer, cuando les va a tocar exponer, ¿no?, que hay lo mismo, puede haber alguna preocupación detrás. Entonces, bueno, mi indicación sí que es, dentro de lo posible, intentar buscar esos cambios que se mantienen en el tiempo y que nos hacen saltar un poquito las alarmas, pero sobre todo observar mucho, y las señales que veáis que las tengáis en cuenta, que más vale pasarnos de prudentes, ¿no?, y preguntar que pueda estar ocurriendo algo y lo pasemos por alto. En el tiempo que estuve trabajando en el Gobierno de Aragón y luego también en el que estuve haciendo educación en el Heraldo al final siempre estoy vinculado de alguna manera, aunque ya no siga, hay una cosa que, claro, yo como no soy padre no te puedo decir los tics para ver como padre, pero de los docentes que sí me han hablado mucho, de centros que han trabajado muy bien, y en Madrid también me lo estaban diciendo, es en que sean también los propios compañeros los que den la señal de alarma. Claro. Creo que muchos centros Sí, están lo hay. trabajando muy bien también en eso, Sí, en el sí. que sean los propios compañeros los que ayuden de alguna manera a enseñarle al profesor, a la orientadora, a la dirección, el que haya un problema de salud mental, porque claro, a veces lo que dices tú, cuando empiezan en septiembre, pues es muy difícil saber cómo era un alumno antes, ¿no? Y eso me parece que está muy bien. Sí, y sobre todo atentos a todos aquellos alumnos y alumnas
que pasan desapercibidos. Cuando he hecho la introducción, chicas, en un alto porcentaje, y además autoexigente, que a veces el rendimiento es alto. Entonces, bueno, son pistas que tenemos que estar atentos y atentas en las aulas para poder detectar, ¿no? Y en las familias también. Chema, actualmente se está divulgando más que nunca sobre los problemas, lo has comentado, de salud mental, sobre todo en infancia y en juventud. ¿Crees que se está haciendo de manera correcta en los medios tradicionales? Y por otro lado, y sin demonizar a las redes sociales, observamos también un auge de divulgadores no cualificados que ofrecen consejos a los jóvenes y que estas recomendaciones, que carecen de filtro, pueden llegar a ser incluso perniciosas para quienes la consumen. ¿Qué opinas al respecto? Y no sé, ¿cómo se debería actuar? Yo, bueno, en este tema soy bastante tajante. Sobre todo hay que intentar actuar bien, ¿no? en todo lo que hagamos, pero que yo creo que en este tema hay que ser tajante. Y es que creo que un medio tradicional no es porque yo trabaje y haya trabajado muchos años en medios tradicionales, pero siempre va a seleccionar la noticia. Va a ver qué información quiere transmitirle al lector, al oyente, al espectador, qué se deja fuera. Estudia si lo que están contando es verdad o no, se cerciora de que sea verdad o no. Se nutre de los que saben. O sea, yo ahora mismo, si tuviera alguna duda sobre un tema de salud mental infanto-juvenil, pues seguramente llamaría a Sabme, a Beatriz, a Rosa, porque ahora las he conocido, tengo sus datos, puedo hablar directamente con ellos y eso, claro, no se hace desde luego desde una red social. Da vivencias en primera persona de gente que lo está pasando también para complementar un poco la información y los datos. Entonces, una red social, y es verdad que sin demonizar, que sirven y que todos las tenemos y nos sirven también para comunicar, y los propios medios tenemos nuestras redes sociales, pero yo creo que desde luego damos más contexto. Yo creo que eso es importante y muchísimo más cuando estamos hablando de jóvenes y cuando estamos hablando de salud mental, ¿no? Nosotros no vamos a publicar cosas que sean nocivas para el lector, ¿no? Aunque seguramente de muchísimas visitas en la web y nosotros vivimos de que nos pinchen en la web. Además, para un medio, acudir a fuentes poco fiables pues es pan para hoy, hambre para mañana, porque además de las visitas y de la publicidad, lo fundamental que nosotros tenemos es la credibilidad. Entonces, yo recomendaría siempre, para informarse y más de asuntos tan serios, pues acudir a un medio tradicional. 20 minutos, donde yo trabajo, es un medio muy social que se preocupa mucho, pues no solo por la información, lógicamente nacional, política, los grandes titulares de internacional, sino que pone el foco en la sociedad y en las familias. Es un periódico gratuito, es un periódico, y digo, la edición en papel, la edición en web es gratuita, la puede ver todo el mundo, ¿no? Pero la edición en papel es un periódico que damos gratis, que se da en el metro, que se da en los bares y que tiene que atender necesariamente a las inquietudes y a las necesidades de la gente, ¿no? Y la salud mental, como os comentaba antes, está en la agenda. Entonces, ahora mismo estamos seleccionando muchas veces informaciones sobre salud mental y sobre salud mental infanto-juvenil, porque la gente lo está demandando. En este sentido, además, la semana pasada, es que además coincidió, porque cuando me llamasteis para la charla, todavía yo ni siquiera lo sabía, ni lo teníamos en marcha, pero hemos puesto en marcha una nueva sección en la página web que se llama 20 Bien, que es digamos, una reforma, un lavado de cara a la sección de salud que teníamos antes, y una de las patas es la salud mental, cosa que no existía antes. ¿Por qué? Porque interesa I2 también como ayuda a los lectores. Muy interesante esa nueva sección, Chema. Vamos a lanzar, si os parece, para que podáis participar también, una tercera pregunta de Mentimeter. ¿Qué problemas de salud mental crees que se han aumentado tras la pandemia? Al final os enseñaremos los resultados de este pequeño sondeo. Vamos a hacer una última ronda, ¿vale? Rosa,
Somos uno de los países en los que se recetan y consumen más benzodiazepinas. ¿Qué está pasando en la sociedad para que esto sea un hecho? ¿Qué tipo de problemas de salud mental son los más frecuentes con los que os estáis encontrando en la consulta? ¿Con qué tipo de recursos a lo mejor necesitaríais trabajar para mejorar esta atención a esta demanda, ¿no? que está aumentando? Bueno, a ver, me estaba fijando ahí porque la soledad es uno de los problemas que comenta la gente y hago un inciso antes. Y al hilo de esto de la soledad, bueno, una de las cosas que mi grupo de investigación que estamos haciendo, y tenemos una línea muy larga de la soledad y participamos también en el Observatorio de la Soledad No Deseada de la Justicia de Aragón. Y el Observatorio de la Soledad No Deseada de la Justicia está muy enfocado a la persona mayor. Nosotros en la universidad pues llevamos una línea de investigación en soledad en jóvenes y nos hemos dado cuenta de una cosa, que los jóvenes están solos y no lo saben. Los mayores tenemos un histórico. Somos una familia de 3, 4 hermanos, 5 primos, 8 primos, y nos juntábamos muchos en Navidades. Y a raíz de la pandemia y un poquito antes, la sociedad, lógicamente, está cambiando, nada que decir a los cambios sociales, pero la sociedad ahora son muchas familias monoparentales, muchos hijos únicos, poca relación con los primos. Y entonces son niños que crecen, niños y niñas que crecen sin saber que están solos, porque no tienen un referente histórico en sus vidas, que yo antes me juntaba, como me vienen a mí las pacientes mayores, y yo antes éramos 20 en mi casa, hacíamos las Navidades y nos lo pasábamos genial. No saben lo que es eso. No lo saben. Son los niños de la llave, la sociedad ha cambiado, hay mucha presión laboral, son los niños que son hijos únicos, que llegan a las 7 de la tarde y aún no ha venido papá ni mamá, y entonces se calientan la cena y no tienen. Esto le llamamos nosotros soledad no percibida. Soledad no percibida. Y creo que es una cosa, un aspecto que está sin desarrollar y que nosotros estamos desarrollando, porque la mayoría de escalas y de actuaciones sobre la soledad no deseada se hace en la gente mayor, que también es importante. Pero es uno de los factores, lo habéis dicho vosotros, lo habéis puntuado el tercero. ¿Cuál crees que es uno de los problemas más importantes? Ansiedad, depresión, soledad. La soledad que perciben y no saben que la tienen. Es una cosa como que genera malestar, pero no saben porque no saben, no han crecido en soledad. Y bueno, yo creo que esto es una cosa importante. Y otra, es que sois muy blandas con las pantallas, os lo juro. O sea, las pantallas en estos momentos es una adicción, es una epidemia, es una adicción. Estamos en un momento de una adicción, no tanto en jóvenes que también, y también en mayores. Si no hay más que ver los sofás de vuestras casas, incluida la mía, en el momento después de la cena, cuando supuestamente hay que hacer un poquito de vida familiar. No vamos a poner Mentimeter para que respondéis, para que no mintáis, como dice el Mentimeter, pero es que no, pero podríamos, ¿vale? Bueno, y ahora ya me voy a la pregunta. Es que no. La pregunta, ¿por qué usamos tantas benzodiazepinas? Primero, somos el país más consumidor de fármacos en general del mundo occidental. Nos gusta la droga legal. Nos gusta, chicos, no sé qué le voy a decir. Y como me sabía que, mira, os voy a decir, no sé si tengo por aquí, porque creo que os puede interesar, los 10 fármacos más consumidos de España. Os los canto, os un momentito, Nolotil, Adiro 100, vale, esta está justificada, Paracetamol, a tope, Enantium, digo nombres comerciales porque vienen por nombres. El Novamás, Omeprazol, somos los primeros consumidores de omeprazol del mundo. Del mundo. ¿Tanto nos duele el estómago? Pues no nos duele tanto el estómago, pero lo tenemos aquí metido en la mollera. El Eutirox, vale, tenemos muchos problemas de tiroides, nada que decir.
bisoprolol, ¿de acuerdo? Lorazepam, conocido como Orfidal, nombre comercial, y el noveno fármaco más consumido en España. O sea, 7,4 billones, 7,4 millones de cajitas que se venden cada año. 7,4. Como somos 48 millones, nos toca a una cajita para cada 4. ¿Cómo lo veis? Pues ¿por qué consumimos tanto lorazepam? ¿Por qué consumimos tantas benzodiazepinas? Por lo mismo que consumimos las pantallas, por inmediatez. Por inmediatez. También es una adicción. Ahí lo veis mejor, ¿eh? Pues no, también es una adicción. Es que no. O sea, ¿por qué? Pues porque el sistema, incluido lo comunitario, que me ha gustado cuando lo has dicho, porque el sistema no nos proporciona otro modelo no nos ayuda, no nos empodera para que nos autocuidemos nuestra propia salud mental, para que leamos una novela en vez de relajante o escuchemos música antes de irnos a dormir, en vez de tomarte la pastillita, que es mucho más fácil y que es más inmediata y que no me requiere esfuerzo, porque estamos en la sociedad de la inmediatez, y también los mayores. Repito, también los mayores. Porque lo que les pasa a los jóvenes es un reflejo de lo que hacemos nosotros, que no se nos olvide. Y las familias, insisto y lo repito, las grandes olvidadas de estos problemas. Entonces, ¿por qué? Pues por la inmediatez. Por la inmediatez. Me tomo la benzodiazepina, me quedo tranquila, me voy al examen de conducir, ¡pum!, para adentro. Tengo que dejar a mi novio, ¡pum!, otra. Venga, pues que no. Entonces, pues esto es un problema que viene derivado de la salud considerada como un bien de consumo. Esto seguro que mi colega lo ha trabajado. Todo tiene solución. Todo tiene solución. No tenemos por qué frustrarnos. Los mayores tampoco, porque todo tiene solución. ¿Que lloras? Pastilla. ¿Que no puedes dormir? Toma pastilla. ¿Qué tal? Claro, y entonces es una sociedad basada en lo rápido, en lo inmediato y en el consumo. Y la salud también es un consumo. Y yo creo que esto es un tremendo problema. La sanidad, por supuesto, porque no tenemos mecanismos comunitarios, psicosociales, que muy bien estructurados, extendidos, que nos hagan hacer una vida social, y no hay más que ver, aquí estamos gente de... No percibo muchos inmigrantes aquí, ¿no? Pero ¿quién socializa más? ¿Quién tiene mejor salud mental en estos momentos? Esto hay estudios ya hechos, ¿eh? Los inmigrantes. Los inmigrantes van al parque, iros al parque y veréis familias enteras los fines de semana de inmigrantes socializando, jugando al fútbol. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando hablabas de la medicina como consumo, me he acordado de esa charla en la que participé el otro día, ¿no? Que hablaban todos los ponentes, y había orientadores también, ¿no? como Isabel, y había directores. Estaba la directora de investigación de la Fundación SM, que ha hecho un estudio muy grande sobre jóvenes, que tiene 300 páginas y habla de muchísimas cosas. Y todos hablaban de que trabajando con jóvenes, y ahora le vas a preguntar a Beatriz, veían que había una muy baja tolerancia a la frustración. Muy baja, pero eso lo hemos generado la masa media de aquí presente. Es decir, que nosotros que yo creo que está muy relacionado con lo que hablabas de las pastillas. Pero es que somos los padres, las madres, las familias, menos los centros educativos, pero también, pero sobre todo las familias, y no porque quieren lo mejor para sus hijos, porque normal. Y entonces, como la sociedad ha cambiado, pues eso también ocurre en los inmigrantes cuando vienen vienen a integrarse en el país. Ellos piensan que para integrarse mejor, pues lo mejor es comprarle el iPhone, porque piensan que los españoles lo tenemos todos. Entonces está generando aquí,
se está generando una nula capacidad de frustración. Quiero las zapatillas, ay, sí, hijo mío, que fulanito las lleva, yo también te las compro. Entonces, no estamos, nosotros mismos estamos generando pequeños, grandes problemas de salud mental en los cuales tiene mucho que ver esto. Tiene mucho que ver esto. Entonces, Chema, ¿consideras que la sociedad está preparada para dar respuesta a esta situación? ¿Cuál crees que puede ser la contribución de los medios de comunicación? A ver, yo no sé si la sociedad está preparada, pero que la sociedad lo está demandando es así. Porque es lo que nosotros estamos constatando. O sea, Rosa y Beatriz son profesionales del sector sanitario que lo viven cada día, pero nosotros lo recibimos, ¿no? de alguna manera. Entonces, creo que lo que he dicho antes, que la contribución nuestra es ponerlo en el tablero, es ponerlo en la conversación social, que es mucho, que yo creo que es mucho. Y os había comentado antes que había traído una serie, o sea, en cuanto me puse a mirar cosas para contar en la charla, porque digo, ¿qué hace un periodista hablando con gente que lo vive cada día, ¿no? En una consulta, en ASAPME y tal? Y entonces empecé a mirar, digo, bueno, pues ellos tienen gran experiencia en la materia, pero desde el periodismo, ¿qué estamos haciendo? Y yo, es que hacer una búsqueda en nuestro sistema de documentación era encontrar en los últimos 5 años decenas de titulares sobre esto. Del año 2021, de expertos alertan de que el confinamiento ha sido devastador para los adolescentes. Esto es un estudio de la Universidad de Valencia de 2021, ya, un año había pasado. 2022, la irrupción de la pandemia puso el freno en las perspectivas de futuro de la población más joven. Año 2023, más de la mitad de los jóvenes dice haber sufrido algún problema de salud mental desde la pandemia. 2024, una investigación del Clínic de Barcelona. Aumentan los problemas de salud mental en chicas adolescentes, que es lo que reflejabas tú al principio de la charla, tras el confinamiento, que hablaba de un 85% más de casos, y esto era tan empírico como que eran los que habían tratado ellos en el hospital. O sea, no era ninguna encuesta, ¿no? Es de este mismo año, los ingresos de adolescentes por depresión han crecido un 1.200% en 20 años. Era un estudio de la Universidad de La Rioja. Esto es una de las muchos titulares que hemos dado en el 20 minutos en 5 años. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer en los medios es no esconderlo, es contarlo. Y yo creo que es ayudar a normalizar y a ver que no pasa nada. Porque cuando uno tiene una enfermedad hay que tratarla. Y que las mentales pues en la misma medida. Y yo creo, es mi opinión, que dándole voz, sacándolo mucho más al público, ayuda a quitar estigma, que sirve también de catarsis, ¿no? De alguna manera para la persona que la sufre, y que al resto de la gente pues, nos hace pues, más tolerantes y más abiertos, y periodistas incluidos. Sí, totalmente de acuerdo, Chema. Beatriz, ¿y qué recomendarías a los jóvenes, a los adolescentes, al entorno familiar? ¿Qué recomendarías que tienen que hacer cuando aparece un problema de salud mental? Bueno, pues en primer lugar me dirijo a jóvenes y adolescentes. Lo que yo les digo es que por favor pidan ayuda y que aquí no hay normas, no hay una forma correcta de pedir ayuda, que lo ideal sería que fuese con sus padres y cara a cara, pero que somos conscientes de que muchas veces, por el motivo que sea, ese clima de confianza no se ha gestado. Entonces, bueno, pues que lo hagan a su manera, que se lo pongan fácil. Si es un profe, un orientador, algún otro familiar, o incluso que pidan a un amigo, si es necesario, que le acompañe a hablar sobre ello, que escriban una carta contándolo, lo que sea, pero que lo importante es que ese mensaje llegue y luego ya vemos cómo lo abordamos, pero que esa petición de ayuda llegue. Y somos conscientes también de que pedir ayuda, reconocer que algo no va bien, que me estoy sintiendo mal, a veces hace sentir muy vulnerable. Entonces, quiero recordarles que esto no es un signo de debilidad. Al contrario, es ese primer pasito para poder mejorar y encontrarse mejor.
Entonces, bueno, les pedimos ese compromiso y ya que les pedimos ese compromiso de que hablen y se abran con nosotros, vamos a ver qué pueden hacer las familias para ponerlo un poquito más fácil. Entonces, en realidad aquí la recomendación va en la misma línea, sigue siendo hablar, pero hablar desde que son pequeños y fomentar ese diálogo emocional y la validación de las emociones. Validar las emociones no es darle la razón en todo, en absoluto, es simplemente hacerle entender a la otra persona que lo que siente tiene un sentido, que viene de alguna parte, que no es un capricho, no les ha dado por ahí, que se sienten así es porque algo ha pasado. Entonces, bueno, es cierto que muchos padres y madres me dicen, y algunos estaréis pensando, ¿cómo narices voy a validar a mi hijo adolescente que no me cuenta nada? ¿Vale? Entonces, esto es un bloqueo importante. Ahora bien, es que ese diálogo emocional, creo que ya lo he dicho además, tiene que ser desde que son pequeñitos. Aprovechad las situaciones cotidianas. Voy a ejemplos básicos del día a día. Que lleguen disgustadísimos de la pelu. No es lo mismo venga, que no es para tanto que el pelo crece, que bueno, entiendo que para ti es importante verte bien, tu apariencia te importa, siento que no te guste el resultado, vamos a esperar a que crezca un poco y ya vemos cómo lo retocamos, ¿no? Al final son dos visiones completamente diferentes. Un mensaje de tu emoción está permitida, viene de alguna parte, tiene un sentido, y otra que bloquea totalmente, ¿no? Esas emociones. Pero lo mismo en cuanto a vosotros, es que esto de las emociones tiene que ser recíproco. Es muy necesario que podáis llegar un día a casa agotados y tengáis la libertad de decir, uff, vaya día duro he tenido hoy en el trabajo, me he sentido saturadísimo, saturadísima. Bueno, pues al final he decidido que mira, pues que ya mañana terminaré lo que no me dé tiempo hoy. ¿Por qué? Porque esto hace que ellos también vean que también sois capaces de tener un mal día, las emociones desagradables existen, están ahí. Cuando hablábamos de esa baja tolerancia al malestar, es que hay una parte que es que el malestar en algún momento vamos a tener que vivirlo, ¿no? Y mandar también ese mensaje de me importa que lo estés pasando mal, no me parece algo sin importancia, pero bueno, pues vamos a atravesarlo, ¿no? De hecho, bueno, hablabais de la tolerancia a la frustración. He dicho, bueno, me reservo porque la voy a meter ahora. Cuando hablemos con los hijos e hijas sobre emociones, la idea no es solucionarlo al instante. Tú me cuentas un problema y como padre o madre soy incapaz de soportar el hecho de que tú lo pases mal, te doy la solución y ya está, hasta la próxima, ¿no? Cuando un hijo o una hija viene, si es que viene con esa petición de ayuda, lo primero es validar, escuchar, acompañar y cuando ya estamos claro en que entendemos cómo se siente, que vamos a estar a su lado, buscamos el cómo abordar eso. A veces algo que tiene una solución rápida, otras veces requiere de más tiempo, sobre todo cuando hablamos de salud mental. Pero bueno, la idea aquí es la misma, no es que resolvamos. Habrá cosas que como padres y madres tengáis que asumir, pues a lo mejor hablar con un profesor corresponde a los padres o madres, ¿no? Pero si el quien hable con el compañero con el que ha habido un conflicto, a lo mejor corresponde al niño o niña. Entonces aquí es acompañar también en conseguir una buena resolución de problemas, que de hecho es la solución a ese patrón evitativo del que os hablaba antes. También puede ocurrir, y creo que esto puede que sea más frecuente, que los chicos y chicas no pidan ayuda, ¿no? Pues esas señales de las que hablaba antes, que las detectemos. Entonces aquí un error muy típico es ir directamente a acusar, ¿no? Un interrogatorio. ¿Qué te pasa? Sé que te pasa algo, no me haces caso, estás en tu cuarto todo el día. Vamos a intentar que ese diálogo sea más desde la primera persona y desde la propia experiencia. Tengo la sensación de que últimamente estás más triste, me preocupa que te esté ocurriendo algo, yo no esté sabiendo cómo acompañarte o cómo apoyarte. Aquí hay una diferencia, ¿no? Les dejamos ese espacio. Y os digo que probablemente la respuesta sea que no. A veces es que sí, ¿vale? Pero es que sí que hay una diferencia entre ofrecer ayuda, aunque la respuesta sea una negativa total, y no ofrecerla, porque ya saben que hay esa disposición, saben que si en algún momento cambian de opinión, necesitan vuestro apoyo, estáis ahí. Si no se lo decimos es que el mensaje igual no llega, no lo deis por hecho. Entonces, bueno, al final yo sí que os digo que hay que ser un poco equipo, ¿no? Que ellos tienen que poner de su parte y también tenemos que saber responder. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Yo creo que has dado muy bien el consejo, el kit, ¿no? En que, como sobre todo esos ejemplos que muchas veces, y cómo validamos, ¿no? Y cómo se hace. Pues bueno, yo creo que has ejemplificado muy bien con lo que has comentado. Vamos a ver si podemos ver los resultados de Mentimeter. A ver si puede aparecer. Han ido saliendo antes. Han ido saliendo. ¿Han ido saliendo ya todos? Vale. Pues entonces
vamos a finalizar y os voy a pedir 30 segundos. Finalizar con una... Sí, en plan resumen, 30 segundos. Chema, un titular sobre esta charla. Bueno, 30 segundos, venga. Uno que me quedaría es Orfidal, top 9 de medicamentos más consumidos. Eso desde luego es un titular, pero no sobre ahora en serio. Que sobre paracetamol es enantio y no lo tiene. Sí. Sobre la salud mental infanto-juvenil, que es algo transversal, que nos atañe a todos, que es necesario sacarlo a la luz antes de que estalle. Los signos que han comentado, ¿no? De ver si hay apatía, si hay irritabilidad y que hay que tratar de empoderar con nuestra propia salud mental. Muy bien, Chema. Rosa, ¿qué les pedirías a los poderes públicos? A los poderes públicos ahí presentes. Vale, pues, Aprovecha. bueno, yo creo que tengan en cuenta la salud mental, pero no solo de boquilla, de obra y servicio. A ver, yo creo que hay que dotar a la salud mental de recursos suficientes. No los tenemos, ni siquiera en lo comunitario, porque si tuviéramos también apoyo comunitario, formativo para las familias, la escuela de padres, que se generen espacios de coordinación y tiempos para coordinarse, me parece también fundamental que se establezcan circuitos para que las familias puedan ir, para que los adolescentes puedan estar y que se incorporen las evidencias que estamos comentando, los estudios que ha comentado Chema, los estudios que estamos haciendo nosotros, que se incorporen a la práctica educativa clínica habitual. Porque hay muchas evidencias de cómo, también de las que ha comentado Bea, cómo abordar a los niños, las técnicas de comunicación, etcétera, y deberían de comunicarse. Así que recursos, tiempo, coordinación. Muy bien. Y Beatriz, ¿hay esperanza? Bueno, pues aquí me voy a atrever a decir que sí, por varios motivos además. El primero de ellos son las familias que veo todos los días en consulta, que vienen muchas veces desesperados, sin tener ni idea de qué hacer, pero muy dispuestos a cambiar lo que haga falta para ver a sus hijos e hijas bien. También por esos profes que buscan un minuto que muchas veces no tienen en su jornada para coordinarse con nosotros y ver qué pueden hacer para que ese alumno o alumna se encuentre mejor en el aula. También porque, bueno, lo veíamos en los resultados, sois conscientes de lo que está ocurriendo. Algo positivo de la pandemia, por sacar algo, es que ha puesto el debate sobre salud mental infanto-juvenil en el centro social. Y hablabais de depresión, de ansiedad, de soledad, irritabilidad, todo esto lo estáis viendo. En último lugar, y aquí sí que le doy el protagonismo a quien lo merece aquí, que son los jóvenes y adolescentes, y niños y niñas, que me los voy dejando. Es una generación que ha tenido que escuchar aquello de que son frágiles. La generación de cristal. Bueno, ¿por qué? Porque han tenido que escuchar todo esto. Porque son empáticos, porque aquí nos hemos metido mucho con ellos y ellas, pero también tienen ciertos puntos como que saben ponerle nombre a lo que les pasa. Esa generación de cristal creo que responde a esa actitud a veces de queja y lucha que cuando tiene que aparecer, aparece. Y porque nos hablan de la salud mental más allá de ese estigma social que siempre le ha acompañado. Así que creo que dentro de ese panorama el pronóstico en salud mental infanto-juvenil, cuando acompañen los recursos, como nos decía Rosa, es positivo. Muy bien, pues hemos finalizado de esta manera esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los tres por aportar toda vuestra experiencia y vuestro punto de vista, que ha sido muy enriquecedor, porque han sido 3 puntos de vista que se han complementado, yo creo que maravillosamente a lo largo de la tarde. Y, por supuesto, agradecer a todos los asistentes y dar las gracias a Ibercaja por el apoyo y la cesión de la sala, y a los representantes políticos y asistentes, que habéis tomado nota muy bien, ¿verdad?, de todas las solicitudes que hemos hecho. Y nada, solo me queda recordaros que va a haber una encuesta de satisfacción sobre la tarde de hoy, y que si alguien quiere la puede completar en papel o con el código QR. Así que muchísimas gracias y todos y todas por estar esta tarde aquí.